Hola, me llamo Ricardo Sosa Villarreal, soy médico cardiólogo con alta especialidad en cardiología intervencionista y voy a platicar sobre el tema de la hipertensión arterial sistémica. Bueno, en la agenda vamos a ver lo que es la prevalencia, definición, factores de riesgo, la fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, complicaciones y prevención. Teniendo en cuenta el contexto de la prevalencia, vamos a ver que la hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular modificable que es muy frecuente y la causa principal de muerte y discapacidad en todo el mundo. Cada vez se va manifestando con mayor frecuencia y cargas que se van incrementando en las últimas décadas. Esto lo podemos ver a partir de este estudio que han lanzado en 2019, la Global Heart Metrics, en la cual pues es un parámetro de las estadísticas de 204 países, los cuales evalúan la patología principal desde la década de los 90 hasta el 2019. Este estudio pues lo ha ido aleatorizando por grupos etarios más que todo, y también por género. Es acá que podemos ver ya que progresivamente en la década del 2019 la principal causa o factor de riesgo cardiovascular ha sido la hipertensión arterial sistémica en el género femenino, seguido luego de factores dietéticos. Estas tendencias han cambiado bastante porque inicialmente en las primeras estadísticas estaban en la década de los 90 casi entre el cuarto, quinto hasta séptimo lugar. Pero ya en el género masculino podemos ver que el consumo de tabaco es un factor de riesgo principal, seguido de lo que es la hipertensión arterial sistémica. Teniendo en cuenta la frecuencia, prevalencia y el incremento de esto en el tiempo, pues es de tener consideración en el manejo diagnóstico adecuado. Ya la definición: la hipertensión arterial es un trastorno hemodinámico crónico y multifactorial que condiciona la elevación sostenida de la presión arterial sistólica en mayor a 130 y diastólica mayor a 80, ello dependiendo la definición que vayamos a ver, como lo vamos a identificar más adelante, que está determinada por mediciones repetidas y estandarizadas en el monitoreo ambulatorio y domiciliario. Ello puede condicionar alteraciones estructurales y funcionales a nivel del sistema cardiovascular, con un incremento de la mortalidad y eventos cardiovasculares y cerebrovasculares como también renales. ¿Qué factores de riesgo se tiene? Bueno, en las guías 2025 de la hipertensión arterial lo van asociando como factores de riesgo en relación a la ingesta dietética y factores no dietéticos, ya sea el mayor consumo de sodio, potasio, calcio, magnesio, la menor calidad de los alimentos, esto traducido en menor consumo de alimentos como frutas, vegetales, fibra y un incremento del consumo del alcohol. Los no dietéticos, pues las variantes genéticas que condicionan el desarrollo de esta patología, el sobrepeso, la obesidad, como también el sedentarismo, y la condición física es muy importante. Trastornos del sueño como la apnea obstructiva del sueño, y en relación a lo que son factores como el estrés psicosocial, la contaminación del aire, la polución, que son factores que también cada vez van a repercutir sobre las patologías crónicas que ya se han ido estableciendo en el tiempo. Ahora bien, ¿qué factores de riesgo cardiovascular? Bueno, que antes no eran convencionales, pero actualmente son ya convencionales y están descritos prácticamente en las guías. El ácido úrico no solamente condiciona el desarrollo de la gota, sino también es un condicionante en el desarrollo de la hipertensión arterial. Como podemos ver, tiene factores reversibles que son una primera manifestación, como una reducción del óxido nítrico, incremento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, radicales libres de oxígeno, mayor producción de tromboxano y ciclooxigenasa. Esto sí se mantiene sostenido, es decir, en el tiempo con mayor concentración de ácido úrico sin tomar en cuenta alguna medicación o medidas higiénico-dietéticas. Las manifestaciones tardías ya van a ser un remodelado concéntrico a nivel endotelial, no solamente cardíaco, sino general a nivel renal. Va a haber mayor fibrosis, depósitos de colágeno, una infiltración de macrófagos, factores de crecimiento inflamatorios, y todo esto va a repercutir en el desarrollo de la hipertensión arterial sistémica como coadyuvante. No olvidemos también que hay distintos factores digestivos como el Helicobacter pylori, que prácticamente se ha descrito en estos metanálisis como un factor de riesgo cardiovascular asociado por la producción de factores inflamatorios crónicos y sostenidos en el tiempo. No olvidemos que la flora microbiota digestiva también juega un rol muy importante en el desarrollo de enfermedades crónicas, y prácticamente vamos viendo todos estos factores que se van condicionando en el tiempo. El hipotiroidismo o ya sea el hipertiroidismo, revisiones ya desde el 2018 y mucho más antiguas describen prácticamente una importancia de la hormona tiroidea. No olvidemos que esta va a tener a nivel vascular general control sobre la musculatura lisa, el endotelio,
condicionando a disfunción en este caso, y también factores como disminución del óxido nítrico, proinflamatorios, que van a condicionar a las resistencias vasculares, así dando pie a lo que es la hipertensión arterial. A nivel cardíaco, no olvidemos que van a producir otras alteraciones como la frecuencia, el ritmo, condiciona a enfermedad coronaria, pero también es otro factor que se va describiendo en el tiempo. La clasificación, ¿qué clasificación actualmente se maneja? Existen dos guías, la primera que ha lanzado el ACC 2025 en relación a la clasificación de la hipertensión, y ellos lo catalogan como una hipertensión arterial normal, elevada y estadio 1 y 2. A partir de 120/80 en adelante consideran que ya es elevada, y en los estadios 1 y 2 pues ya consideran hacer el tratamiento antihipertensivo al margen de las medidas higiénico-dietéticas. Esta clasificación es muy simplificada, a diferencia de la clasificación que lanzaron las guías europeas en 2024. En las guías 2024 nos dan una clasificación un poco más, tal vez extensa, en el sentido de que la clasificación va desde óptima, normal, normal alta, hipertensión grado 1, 2, 3 y sistólica aislada. Esto puede coadyuvar a tener en cuenta el escenario clínico de los pacientes que vamos viendo, ya sea por la consulta externa, en relación al inicio de tratamiento o inicio de medidas higiénico-dietéticas, y para saber en qué tipo de hipertensión estamos y qué tratamiento vamos a realizar farmacológicamente asociado. Y el contexto de la fisiopatología, pues esto ya ha sido revisiones desde la década de los 40, cuando se planteaba el contexto de la múltiple asociación de factores químicos, neuronales, la elasticidad, el gasto cardíaco, la viscosidad vascular, el calibre vascular, el volumen y la reactividad, tanto por activación del sistema nervioso simpático. Todo esto prácticamente ha sido descrito, como mencioné, desde la década de los 40, pero actualmente todo eso se engloba dentro de factores hemodinámicos. Las tendencias actuales informan que también se tiene factores genéticos, ambientales, anatómicos, adaptativos, neuronales, endocrinológicos y humorales, como vimos en relación a los factores de riesgo, pues que ya son convencionales actualmente. Toda esta asociación va a desarrollar en el tiempo a que la persona pues sea hipertensa, y más si son muchos factores coadyuvantes, pues va a ser sostenida y no va a dar prácticamente la respuesta adecuada al tratamiento. Por eso es muy importante tener en cuenta todos los factores de riesgo que tenemos en cada paciente conforme van viendo en la consulta externa. Todo esto, ¿en qué se percute? A nivel renal, un incremento de la retención del sodio, alteraciones de la natriuresis, incremento del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y también a nivel vascular nos va a dar alteraciones del tono y remodelado vascular, condicionando posteriormente la fibrosis a nivel endotelial. A nivel neurológico va a condicionar activación del sistema nervioso simpático, factores que condicionan la vasoconstricción, un incremento de la retención de sodio, todo esto pues integrado en relación a lo que vimos anteriormente. Las manifestaciones clínicas, pues las manifestaciones clínicas son muy variables. En este metaanálisis podemos ver cuáles son los principales síntomas y lo van clasificando en relación a la clasificación de la guía europea. Vemos desde las presiones progresivamente desde el grupo estadio 1, 2 y 3. Las manifestaciones principalmente son el dolor de cabeza, que progresivamente se va incrementando según el grado de estadio que se encuentra en nuestro paciente, los mareos, el disconfort torácico, las palpitaciones, náusea y vómito. Según el grado de hipertensión se hacen más marcados los síntomas, pero también han descrito los síntomas por género. En este caso, pues en el contexto del género femenino, las características del dolor de cabeza pues son un poco más frecuentes en relación a las del género masculino, a diferencia que el disconfort torácico pues es menor en relación al género masculino. Si bien todos estos factores están presentes, pues tenemos que individualizar, porque muchas veces de los pacientes no desarrollan sintomatología alguna. Esto se ve cuando ya está en estadios muy avanzados y en un estadio grado 1, grado 2 o grado 3, dependiendo la guía la cual consideren manejar en la práctica clínica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace de distintas formas. La primera es el contacto médico, es decir, tomar la presión arterial en el consultorio médico. Por lo tanto, hay unas recomendaciones que nos dan las guías 2025 para esto. Es decir, el paciente tiene que evitar cafeína, actividad física, tabaquismo o bebidas estimulantes al menos 30 minutos previos. Tiene que estar con la vejiga totalmente vacía.
Se tiene que utilizar dispositivos adecuados y validados. Acá podemos ver, hay una página de recomendación que nos dan las guías para saber si nuestros dispositivos están realmente validados para poder emplearlos en el consultorio médico. El tamaño del manguito también es adecuado, se tiene que cubrir todo el brazo por encima del pliegue del codo y debe estar el brazo apoyado a una altura del nivel del corazón. El paciente tiene que estar totalmente relajado en silla, con los pies apoyados en el suelo, sin cruzar las piernas durante 5 minutos al menos. No se debe platicar con el paciente en el momento que se vaya a realizar la toma de la presión y tampoco debe estar utilizando el teléfono el paciente. La medición se debe hacer en una habitación con una temperatura adecuada, cálida. Por lo menos se deben realizar 2 tomas con un intervalo de 1 minuto de diferencia y sacar un promedio de estas lecturas y notificar al paciente de forma verbal y también de forma escrita. Esto en el consultorio médico. Pero también existe la forma ambulatoria, es decir, domiciliaria, cómo el paciente puede hacerse un control o tal vez un diagnóstico de la hipertensión arterial. Lo mismo, se tiene que tener las mismas recomendaciones anteriores, utilizar dispositivos validados, en este caso a través de esa página web la pueden consultar con toda confianza, y también el paciente se tiene que preparar, debe evitar fumar, consumir bebidas, cafeína, las mismas recomendaciones anteriores, la posición igual, al menos la del manguito, siempre recomendando que tiene que estar totalmente cubierto el brazo por encima del pliegue del codo. Tiene que estar relajado, sentado, sin los pies cruzados, al menos 5 minutos. Se tiene que realizar la medición, pero tiene que estar fuera de su teléfono móvil, la televisión. Se debe hacer 2 tomas con 1 minuto de diferencia, 2 veces al día, es decir, 4 tomas en total, 2 en la mañana, con la vejiga totalmente vacía y 2 mediciones antes de dormir. ¿De qué sirve realizar todo esto? De esto nos sirve para evaluar en qué grado de hipertensión se encuentra nuestro paciente. Las guías manejan las presiones que se encuentran en la oficina, es decir, en el consultorio médico, las presiones domiciliarias y otro parámetro que es más de la especialidad, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es en 24 horas. Estos parámetros están identificados en relación a los valores que se tienen, pero estos no están acoplados en relación a la clasificación de los estadios. Esto nos sirve para identificar de forma rápida si nuestro paciente es hipertenso o no es hipertenso y ya después lo catalogamos para ver en qué estadio está. Si vemos que una presión está menor a 120/70 en la consulta médica y también domiciliaria, no hay hipertensión arterial. Si vemos que nuestro paciente está ya por encima de los 120 a 139, entre 70 y 89, ya estamos con una hipertensión arterial elevada. Y en el domicilio, si se encuentra entre 120 a 134, la sistólica y la diastólica entre 70 y 84, ya es un paciente con hipertensión arterial elevada. La franca detección de la hipertensión mayor a 140, mayor a 90 en el consultorio médico ya es hipertenso. Domiciliariamente, si está entre 135 y 85, es un paciente hipertenso que tiene que acudir a su control médico para poder iniciar las medidas terapéuticas, como las recomendaciones que vamos a ver más adelante. Ya con el diagnóstico prácticamente se puede hacer mediciones de la presión adicionales en el consultorio externo, ello principalmente si el paciente se ha detectado dentro de su domicilio estas cifras tensionales. El tratamiento, pues el tratamiento es una recomendación que nos dan 5 grupos de fármacos, las guías. Iniciar primeramente con los IECAs o los ARAs, seguido de los diuréticos, pudiera ser. También tenemos el apoyo de los calcio antagonistas y en última recomiendan los beta bloqueantes. Acá en el medio pues disponemos de bastantes medicamentos, pero principalmente los más usados en nuestro medio son el Alapril, el Losartán, la hidroclorotiazida, el amlodipino, el carvedilol, que si bien son medicamentos que hasta cierto punto nos ayudan bastante en el control de los pacientes, no olvidemos individualizar a cada paciente y cada factor de riesgo cardiovascular que tenga. Siempre la medicación inicial va a ser los IECAs o los ARAs, dependiendo la tolerancia de nuestros pacientes, y si en los controles subsecuentes las cifras tensionales se encuentran adecuadas, pues puede ir tranquilamente a su casa con esa medicación. Pero si los pacientes no van respondiendo inicialmente a un IECA o a un ARA, podemos asociar un diurético como la hidroclorotiazida, que lo disponemos en nuestro medio, y podemos ver la respuesta terapéutica. Si es que no sigue respondiendo, ya podemos escalar a otro medicamento como los calcio antagonistas, como el amlodipino,
Pero si vemos que ya nos responde, pues es necesario referirlo pues para un segundo nivel o un tercer nivel para complementar con otros estudios y ver qué otros factores tiene que este paciente no llegue a los objetivos terapéuticos de referencia. ¿Qué complicaciones tiene la hipertensión arterial? Pues las complicaciones, ya sean agudas o crónicas, principalmente las agudas son las que nos interesan. Tenemos que tener en cuenta que la frecuencia de estas, de mayor a menor, está entre los eventos cerebrovasculares, edema pulmonar, infarto, un ictus hemorrágico, un síndrome coronario agudo, falla renal, hemorragia subaracnoidea, encefalopatía hipertensiva. El escenario más complejo, la disección aórtica, la cual pues es de extrema emergencia en este tipo de pacientes. La evaluación es muy importante en el paciente que llega con cifras tensionales muy importantes y a partir de cuánto se considera que es una urgencia o una emergencia hipertensiva. Nuevamente les recomiendo tener en cuenta qué clasificación van a tener en cuenta ello. Si tomamos en cuenta la guía europea, nos dice por encima de 180-110, pero no quiere decir que el paciente que esté con esa presión ya está haciendo emergencia, no. Se encuentran en el limbo y quiere decir que estamos en un estadio 3 no controlado si el paciente está sintomático, no tiene compromiso ni de ningún órgano, pero si vemos que el paciente está somnoliento, hay disminución de la agudeza visual, dolor torácico, alteraciones en la función renal, ya estamos inclinándonos a un estado de emergencia o urgencia dependiendo del estado hemodinámico del paciente. Por eso es muy importante catalogar en qué clasificación estamos con nuestro paciente también para iniciar la medicación, porque tenemos en cuenta que este tipo de pacientes no fácilmente va a responder a la terapia médica por vía oral. Muchas veces los pacientes necesitan tratamiento endovenoso y tiene que estar titulado prácticamente las dosis de infusión que se van administrando. Todo paciente que nos llega con cifras tensionales altas, tenemos que tomar sus laboratorios básicos, lo mínimo una radiografía de tórax, si se puede un electrocardiograma, laboratorios para descartar que haya una alteración a nivel del miocardio como las troponinas, CK total, CKMB, que nos van a ayudar para hacer un diagnóstico adecuado y saber cuándo referir a este tipo de paciente y qué medicación le podemos dar de forma pertinente hasta que llegue al centro de referencia. Naturalmente, los laboratorios se van pidiendo con el objetivo de ver de que no haya ningún órgano blanco comprometido. Ello muy importante a tener en cuenta el valor que detectamos, la sintomatología, la medicación y si el paciente requiere ser transferido o referido. La prevención. Bueno, ya hemos visto distintos factores de riesgo cardiovascular que van a condicionar a un incremento de las resistencias a nivel vascular y esto se va a traducir por un incremento de las cifras tensionales. Los factores tanto como el ejercicio, la pérdida de peso, la dieta adecuada, una adecuada sincronía circadiana en relación al sueño y disminuir los niveles de estrés tienen efectos en todos estos puntos para ir mejorando con los pacientes. Naturalmente, algunos pacientes pueden evolucionar muy bien sin ninguna medicación con estas recomendaciones, pero hay otros que al margen de eso necesitan medicación, que en el tiempo, pues conforme va controlándose, podemos bajar la dosis de los medicamentos e inclusive la cantidad de los medicamentos. Y bueno, de mi parte eso es todo. Muchas gracias.